Nuestra relación con los objetos cambia, muta, se diversifica. Y esta relación, este vínculo que generamos con las cosas, va cambiando de generación en generación. Creo que para ninguno de nosotros o de nosotras sería difícil de pronto recordar cómo se veía la casa de la abuela, la casa del abuelo, y hacer así de memoria un inventario de los objetos que ahí había. Esto nos debe resultar relativamente fácil en la medida en que, por un lado, no había muchos objetos y por el otro, esos objetos no desaparecían, esos objetos permanecían durante toda la vida. Es decir, que la máquina de coser de la abuela era la máquina de coser de la abuela, no iba a haber una segunda o una tercera máquina. Lo mismo ocurría, por supuesto, con la estufa, con la sala, con el televisor. Esto, sí, claro, de alguna manera tiene una relación directa con la economía. Los objetos estaban pensados para perdurar porque la gente no tenía dinero para comprar dos o tres o cuatro veces el mismo objeto. Y es por eso que esas máquinas de coser que tienen 70, 80, 90 años siguen en perfectas condiciones. Si eso lo comparamos con la relación que tenemos con nuestros objetos hoy, en pleno 2024, no tiene absolutamente nada, pero nada que ver. Nuestros teléfonos, nuestros dispositivos, nuestros gadgets están pensados precisamente para desaparecer, para no perdurar, para que cada año o cada 2 años o cada 3 años, depende de la economía, que la gente pueda cambiar sus dispositivos, pueda cambiar los objetos. Y eso hace que no generemos mayores apegos que los económicos con esos objetos. Es decir, que cuando perdemos alguno de ellos, digamos un celular o una cámara o un Kindle, lo que nos duele no es el objeto mismo, porque no generamos ninguna suerte de apego con ese objeto. Lo que nos duele en todo caso es el dinero que con mayor o menor esfuerzo ganamos para poder comprar ese producto. Las relaciones que tenemos también con los espacios que habitamos también se modifica. Si pensamos, por ejemplo, todavía mi generación, que será una o dos generaciones anteriores de quien regularmente ve estos videos de los jóvenes que suelen ser nativos, naturales de los mundos digitales, de las redes sociales, en mi generación era prácticamente impensable habitar, por poner un ejemplo banal, una plaza, un centro comercial. Para nosotros esos espacios eran, digamos, lugares diseñados para que la gente entrara y saliera lo más pronto posible. Las plazas comerciales eran lugares a los que uno iba a comprar el súper de la semana o de la quincena o del mes y no mucho más. Llegábamos y de pronto uno aprovechaba para comprar algo extra en alguna tienda de al lado, y si de pronto había algo interesante, pues se quedaba uno al cine, pero no más. Es decir, que las plazas comerciales era un lugar de tránsito, era un lugar en el que uno iba y salía lo más rápido posible, frente a las dinámicas que están ahora, donde las plazas y los centros comerciales están pensadas y están diseñadas para que la gente se quede ahí todo el tiempo. Uno puede llegar muy temprano porque ya hay restaurantes y cafés que sirven desayunos, salir, irse a ver las tiendas de ropa, salir, entrar al cine, salir, ir a hacer el súper, salir, irse a comer, salir, quedarse en un bar a tomarse alguna copa, salir e irse a su casa. Es decir, uno puede pasar perfectamente el día entero en estos espacios. Y estos espacios, eso, también se han modificado para entrar, digamos, en las redes sociales, en estos espacios virtuales. Y esto ciertamente quedó más claro después de la pandemia. Somos nativos virtuales, aprendimos a convivir sin estar, y en ese sentido nuestra relación con los objetos también se modifica. Nuestras computadoras, que antes eran los dispositivos de trabajo que vinieron a suplir a las viejas eh, máquinas de escribir eléctricas o mecánicas, hoy se han vuelto nuestro vínculo con el mundo, se han vuelto nuestra televisión, se han vuelto nuestra sala de cine. Es decir, que nuestra relación con los objetos se modifica y cambia según la generación, no solo la generación
humana, digamos, nosotros mismos, cómo vamos cambiando, sino la generación de los objetos, el cómo están siendo diseñados para eso, para cada vez durar menos. Y si todos los objetos estaban diseñados para eso, nuestra relación con los libros no podía ser distinta. Nuestra relación con la literatura también tendría necesariamente que modificarse. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas? ¿Cómo están todos? Es un placer estar nuevamente con ustedes aquí en este espacio donde ya saben que no hacemos otra cosa que no sea hablar de libros. Mi nombre es Jonathan Frías y hoy, de manera un poco atípica, vamos a hablar, sí, de libros, pero de forma un tanto tangencial. Más bien vamos a hablar de cómo ha cambiado nuestra dinámica, nuestra forma de relacionarnos con estos objetos. Pero antes de comenzar, ya saben las recomendaciones habituales, que esas no cambian. Like, comentar. Y si usted es nuevo en este espacio y le gustan los contenidos que aquí hacemos, los invitamos a suscribirse, a compartir y a ayudar a que esta comunidad de lectores y de lectoras siga creciendo y siga llegando cada vez a más gente. Es interesante cómo a través de los booktubers, del trabajo que hacen un montón de gente a la que yo admiro y sigo mucho, y de los booktokers también, que es una relación un poco más inmediata, ha contribuido directamente, consciente o inconscientemente, a modificar la relación que llevamos con los libros, a modificar la forma en que nos vinculamos con la literatura. Visto por encima de una manera muy somera, a mí lo que me parece más triste y más lamentable es que muchísimo de los contenidos que consumen los lectores y las lectoras más jóvenes ha, ha contribuido directamente a poner en la cima del pedestal ya no las obras literarias que leemos, sino los libros que consumimos, así como objetos. Es decir, que a mí siempre me ha molestado la idea de cuando alguien me dice que si colecciono libros. Para mí, mi biblioteca personal, corta o larga, muy nutrida o muy escuálida, no es un objeto de colección. Es decir, cuando yo pienso en colecciones, pienso en objetos de ornato, en objetos que están puestos ahí o dispuestos ahí en cierto orden, con el único objetivo de ser observados, de ser, si ustedes quieren, incluso admirados. Es decir, que uno puede, sí, tener cierta colección de arte, aunque las colecciones más comunes que puede haber en la casa son estas colecciones donde la gente se dedica a coleccionar ranas o a coleccionar peluches o a coleccionar huevitos o a coleccionar cualquier objeto, piedritas, lo que sea, ¿no? En ese sentido, para mí, mi biblioteca personal no es una colección, es decir, mis libros no están dispuestos ahí para ser vistos, para ser admirados ahí como una suerte de colección ordenada, ya sea por tamaño o por color o por editorial o por título o por alfabéticamente, no sé. Para mí es un objeto vivo, es decir, es un objeto que muta, que cambia. Entran libros, salen libros. A través de la biblioteca se puede ir leyendo más o menos una suerte de biografía paralela, de biografía de lectura del dueño de esa biblioteca. En mi caso, por ejemplo, que además yo siempre he sido muy dado a poner suertes de ex libris, puedo ir entendiendo en qué momento estaba leyendo qué cosas, porque incluso esos ex libris se han ido modificando con el tiempo, han ido pasando de ser una suerte de garabatos a una suerte de dibujos un poco más complejos, a después pasar a una firma con algo específico, a después solo poner solo mi nombre, a después hubo un tiempo en que incluso empecé a numerar y ahora, por ejemplo, además de mi nombre, agrego el mes y el año en el que estoy comprando el libro, de tal suerte que si alguien algún día se pusiera a expulgar los libros que hay en mi casa, podría ir viendo no solo qué he leído a lo largo de mi vida, sino en qué momento de mi vida lo he leído, y de esa manera podría hacerse una suerte, digamos, de mapa intelectual a través de los libros que han entrado y que han salido también, porque eso también puede ir diciendo cómo se han modificado mis gustos literarios, qué cosas me gustaban o me interesaban en algún momento de mi vida y qué cosas dejaron simplemente de interesarme, ¿no? Entonces, en ese sentido, las bibliotecas o los libros para mí no son objetos de colección. Y sin embargo, yo me doy cuenta que ahora justamente
abundan tanto los booktubers como los booktokers, que ven a los libros como objetos de ornato, como objetos de colección, donde eso, lo que importa, como lo decía hace un momento, ya no es quién ha leído tal obra y cómo tal obra nos afectó o modificó algún punto de vista, sino que lo que importa es quién tiene qué edición, quién la tiene más rápido, quién tiene el mayor número de libros, quién los tiene acomodados por colores o por tamaños o por editoriales, quién tiene estanterías más grandes o más bonitas o con más foquitos, quién les pone más post-its a los libros, quién subraya o quién está totalmente en contra de subrayar, y si subrayan, con qué color subrayan, y quién puntúa más libros a la semana en Goodreads, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que las obras literarias han dejado de ser el verdadero centro de la discusión de los libros cuando hablamos de libros, que es lo que se supone de entrada que tendría que haber en un canal de libros, ya sea de YouTube o de TikTok. También están estos otros personajes a los que yo llamo like diggers, los coleccionistas de likes o de vistas, que son aquellos que a la hora de pretender hablar de un libro, ya saben, lo que hacen es siempre tomar el libro y ponerlo de canto para que nadie vea cuál es el nombre del autor o de la obra, sino hasta el final para que sea revelado. Y mientras están diciendo una serie de cosas tan vagas y tan ambiguas que podrían aplicar literalmente a cualquier libro, a cualquier novela, a cualquier libro de cuentos. Es decir, que queda claro que a esta gente no le interesa, o en un peor caso, no tiene absolutamente nada, pero nada que decir sobre la obra en turno, y entonces utiliza estas estrategias bastante pobres y bastante predecibles para simplemente acumular vistas, para acumular tiempo de reproducción, para acumular likes. Si la gente realmente tuviera algo que decir de esta obra, la revelaría de inmediato y vería si acaso hay alguien interesado en escuchar qué se tiene que decir sobre esa obra, ver qué opiniones tenemos en común, qué opiniones tenemos en disenso, porque a partir justamente de eso, del disenso, es que se generan los diálogos, y a partir de los diálogos es que se generan las comunidades. Es decir, que yo sí veo que de alguna manera las redes sociales han contribuido, sí, a la diversificación y a la difusión de las obras literarias, de los autores, aunque esto último también habría que cuestionarlo mucho, porque también hay que ver cómo los canales de YouTube más vistos, los canales de YouTube con más suscriptores, los canales de TikTok más vistos y con más suscriptores, son aquellos que hablan estrictamente de los mismos libros y que dicen básicamente las mismas cosas, lo que nos puede llevar a concluir de manera más o menos rápida que esta gente no está leyendo esos libros, que se meten a otro canal donde ya hay una reseña y dicen más o menos lo mismo y pasan por estar más o menos enterados de qué se trata esa obra. Vaya sorpresa se van a llevar esas personas el día que realmente se sienten a leerlas y se den cuenta que esos libros la mayoría de las veces no tratan en lo absoluto de lo que creían que trataban. Es decir, que sí han contribuido a difundir las obras literarias, pero tampoco tantas, y las que sí han difundido lo han hecho de manera muy pobre. Pero lo que sí han realmente hecho es contribuir a que se modifique nuestra relación, nuestros vínculos con los libros. Eso. Ahora importa muy poco qué leemos y cómo lo leemos, porque lo que importa realmente es qué tenemos y cuántas estrellas le damos en Goodreads.